Entonces, para continuar con este tema sobre la formación de las mujeres bíblicas, vamos entonces a nuestro cuarto punto, que es que debemos enseñar a nuestras hijas a ser afables. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 4 nos dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Cuando escuchamos el término afable, probablemente no es un término con el que estemos muy familiarizados, así que vamos a tratar de esclarecer lo que este término significa y las enseñanzas que podemos derivar de este término en la Escritura. Primeramente, el término afable en la versión en inglés se traduce como mansedumbre. Afable entonces sería como un sinónimo de mansedumbre. Por mansedumbre puede entenderse, nos dice el pastor puritano Matthew Poole, como gentileza, docilidad y dulzura de espíritu, en oposición a la rencilla, la furia, el orgullo, la pasión, etc. ¿Qué significa entonces ser afable? Nos dice el pastor puritano Matthew Poole: afable es gentileza, docilidad y dulzura de espíritu. Lo que nos enseña entonces que nosotros debemos enseñar a nuestras hijas a ser gentiles, dóciles y dulces en su trato. Y nos dice, esta afabilidad o este ser afable es lo contrario de ser rencillosa, lo contrario de ser iracunda, lo contrario de ser orgullosa y lo contrario de ser arrebatada por las pasiones, refiriéndose a la intemperancia. Pero miren cómo el feminismo y el mundo promueven totalmente lo opuesto a lo que enseña la Escritura. El feminismo y el mundo promueven que la mujer no sea dejada, que la mujer tenga carácter, que la mujer tenga orgullo, o ahora le llaman amor propio, ¿verdad? Pero eso es orgullo, y que se deje arrastrar por la intemperancia. Por eso decíamos que formar mujeres bíblicas es ir contracorriente. Formar mujeres bíblicas es ir en completa oposición al mundo. No solo a cómo actúa y viste el mundo, sino a cómo piensa el mundo y promueve el mundo. Así que, conforme a la enseñanza de la Escritura, las mujeres deben ser y enseñar a sus hijas a ser gentiles, a ser dóciles, de carácter y de voz. Porque usted puede decir que tiene un carácter dócil y dulce, pero decir, yo tengo un carácter dócil, pero mi voz tal vez no me ayuda. No, tiene que aprender incluso a hablar en un tono adecuado. Tiene que aprender a hablar en una forma que se muestre esa gentileza, porque no se puede tener una actitud gentil con una voz que no es gentil. ¿Me explico? Debemos enseñar pues a nuestras hijas a que deben ser gentiles, esto es, no agresiva en su trato con los demás y especialmente con su marido. ¿Qué es ser gentil? Es no ser agresiva.
sino tratar a los demás con cordialidad, con amabilidad, con cortesía, no con agresividad. Porque lo que aprenda a tratar ahora, lo hará después con su marido. Debemos enseñar a nuestras hijas a que se dirijan a los demás con gentileza y no con sarcasmos burlones o con palabras o tonos agresivos, sino que su trato sea caracterizado por la gentileza. Usted, como esposa y madre, tiene que arrepentirse de la falta de gentileza en usted y comenzar a ser gentil, principalmente para con su marido, pero también debe instruir a su hija para que ella no batalle en eso como usted lo hizo. ¿Batalla usted para ser gentil con su marido? Pues tiene que enseñar a su hija para que sea ella así también. Es necesario enseñar a nuestras hijas a ser dóciles, pues el texto nos dice que ser afables es ser dóciles. ¿Qué es ser dóciles? Es no ser duras de cerviz o rebeldes. Aquí nuevamente tenemos el peso del mundo en contra, pero precisamente por eso la urgencia de salir del mundo, de abandonar el mundo, de dejar de amar al mundo y estar tan integrados en el mundo, porque el mundo le dice a nuestras hijas, no te agaches, ¿por qué te vas a someter? No tienes que dejarte. Eso es la definición de ser duras de cerviz, de ser rebeldes. La chica rebelde de las películas actuales no es el prototipo de una mujer bíblica, sino todo lo contrario. La chica brava, fuerte, independiente, empoderada, que se pelea con los hombres y les gana. No solo no es el prototipo de una mujer bíblica, sino eso de hecho ni siquiera es ser mujer. ¿Sí me explico? Esa muchacha brava, fuerte, independiente, empoderada, peleonera, que se pelea con los hombres y les gana, eso no solo no es bíblico, sino que ni siquiera es ser mujer. Eso no es ser mujer, eso es ser un hombre. El texto nos dice que la mujer bíblica es dócil. Es decir, que no es difícil de tratar. ¿Qué es ser dócil? El texto nos dice que está incluido en ser afable. ¿Qué es ser dócil? Es que no es difícil de tratar. No es difícil de guiar. No es difícil de corregir. Los hijos que cuando se les dice una cosa y no lo hacen y hacen lo que quieren y le tiene uno que estar insistiendo, exigiendo, corrigiendo, ¿eso es ser dócil? No, dócil sería que yo le digo, haz esto y inmediatamente lo hace. Eso es ser dócil. Esto es lo opuesto a ser difícil de tratar. Alguien que es difícil de tratar es lo opuesto a ser dócil. Alguien que es difícil de guiar. Imaginen que anda ahí un ciego en la calle y le dicen, mire, véngase por acá. No, ¿por qué por allá? Me estás engañando, esto, el otro. No. Y difícil convencerlo para que se venga por acá. ¿Eso es ser dócil? No, eso es lo opuesto a ser dócil. Es difícil de guiar. Alguien
que no es dócil es porque es alguien que es difícil de corregir. ¿Por qué difícil de corregir? Porque si lo corrijo, saltan chispas. Alguien que es fácil de corregir es que se le corrige, escucha. Si en el peor de los casos no recibe la corrección en ese momento, guarda silencio. Pero alguien difícil de corregir es alguien que es como un cortocircuito. Saltan chispas por todos lados. ¿Me explico? Nuestro texto nos enseña que debemos formar en nuestras hijas un carácter dulce. También usted que ya está grande o que ya está casada, lo debe tener. Para que no sea que ustedes digan, sí, mis hijas, sí, las niñas, sí. No, también usted. No le hace que tenga sus 60 o 70 años. Usted también, nos dice la Escritura, que debe ostentar ese carácter dócil. Aunque el diablo ya se ha encargado de erradicar eso de la sociedad, lo que la Escritura enseña es que el carácter natural de la mujer es ser dócil y cariñosa. De hecho, es la razón por la que en el pasado el hombre impío, malvado y perverso se aprovechaba de la mujer. ¿Por qué? Porque antes sí era más dócil en ese sentido. Y que el hombre se haya aprovechado está muy mal, sí. Pero no debió, en este caso, la mujer echar fuera de sí ese carácter. El carácter natural de la mujer es ser cariñosa. Se podrá entender, mas no justificar, que el varón no sea tan cariñoso por su naturaleza firme, pero que la mujer diga, pues yo no soy tierna y no esperen eso de mí. Eso no es bíblico. Porque ser afable incluye esa dulzura natural de la mujer. Y repito, se puede entender, mas no justificar. Es decir, no es que sea correcto que el varón diga, pues yo no puedo ser tan cariñoso, pero que la mujer diga, yo no puedo ser tierna ni cariñosa, no esperen eso de mí. Eso es totalmente lo opuesto a lo que nos dice el texto. Yo no soy dulce y nunca podré serlo. No, pues debe serlo, dice el texto. Es más, diría esta persona, es más, ni siquiera me gustan los vestidos. Yo prefiero andar con overol, prefiero andar con botas industriales y con cabello corto como los hombres. ¿Qué es eso? Hasta el mundo le llama una mujer con energía de varón, así llaman ahora. Una mujer con personalidad de varón. No, a mí no me impongan los vestidos. No. Yo prefiero andar así como a mí me gusta. Y todo así como los emos, ¿no? Esos que andan con botas industriales y su chaleco de esos de motociclista, de esos rudos. Es que yo soy así. No, el texto dice que debe ser afable, debe ser dulce, cariñosa en ese sentido también. Y insistir en que no me cambien a mí. Noten que eso muestra que ha sido formada en una personalidad de varón y no de mujer.
Cuando el texto nos dice que la mujer bíblica debe ser dulce, tierna y afable, nos está diciendo que en todo su trato, en su voz, en su forma de tratar a los demás, debe serlo, hermanos. Pero miren cómo el diablo se ha esforzado por invertir los papeles. La feminista macha quiere un varón dulce, tierno, cariñoso, sensible. Y eso es lo que predica y promueve desde el cine, desde la televisión, desde el gobierno y ahora desde las aulas escolares. Que el varón sea un hombre dulce, tierno, cariñoso, sensible conmigo. Eso es lo que quiere la feminista macha. ¿Por qué? Porque ella ya tiene un carácter de hombre y de varón y no quiere hacer cortocircuito con el otro que tiene el mismo carácter. Cuando la Escritura asigna más bien todas esas cualidades al espíritu afable que debe tener toda mujer. Y aquí no está hablando de mujeres cristianas, de toda mujer. Pero como vimos el día de ayer, es la naturaleza con la que el Señor le ha creado. Esas cualidades dulces, tiernas, cariñosas y afables son las que hacen que una mujer sea amable independientemente de su belleza física. Esas características de ser una mujer dulce, una mujer tierna, una mujer cariñosa y afable es lo que la hace ser una mujer amable, amable en el sentido de fácil de amar, una persona que atrae con su personalidad independientemente de su belleza física. Eso es lo que le aporta una gran belleza a la mujer. Así que si usted considera que no fue muy favorecida físicamente, entonces debe esforzarse en estas cosas, porque estas cosas le aportarán toda la gran belleza que usted considera que le faltó en el físico. Esto hace que una mujer sea atractiva y fácil de amar en ese sentido. Porque, ¿qué mujer es la que despierta la ternura protectora del varón? ¿La mujer brava? Está bien brava ahí la mujer y el varón siente el deseo de protegerla tiernamente. ¿Qué mujer es la que despierta la ternura protectora del varón? ¿La mujer rencillosa? ¿La peleonera? ¿La iracunda? ¿La orgullosa? No, la dulce, tierna, cariñosa y afable. Si usted espera la ternura de su marido, usted debe de comenzar por ser la dulce y la tierna. Si usted espera la ternura de su marido, usted es la que debe comenzar por ser la dulce y la tierna en la relación. Dice en ese sentido el pastor puritano Albert Barnes: su felicidad en la relación con su esposo depende de estos ornamentos. ¿Se fijan? Su felicidad en la relación con su esposo depende de estos ornamentos. ¿Sabe lo que denota un temperamento bondadoso? Unas palabras amables, una mirada plácida,
un espíritu modesto y paciente, un corazón tranquilo en los problemas, afectuoso y puro. Por otro lado, dice el puritano, la ausencia de irritabilidad, intranquilidad e impaciencia. Cualquier esposo la puede apreciar plenamente en todo su valor de estas cosas. No se necesita ninguna habilidad profesional para capacitarle para ver su valor. Y no se requiere ninguna pericia adquirida en el discernimiento para permitirle estimarlas de acuerdo con su pleno valor. Una esposa, por tanto, si quiere complacer permanentemente a su marido, debe buscar el adorno del alma más que del cuerpo, el ornamento del corazón más que el oro y las joyas. Termina la cita. ¿Por qué la mujer no es feliz en su matrimonio? Dice el puritano, porque no se pone estos ornamentos, de los que dice, depende su felicidad. Esta cualidad de la mansedumbre proviene de una mente satisfecha y un corazón que haya descanso en Cristo. Esta cualidad proviene de una mente satisfecha, no intranquila, y de un corazón que haya descanso en Cristo. No está insatisfecha con su rol, ni está insatisfecha con su llamado al hogar, sino está tranquila con eso. Así que debemos enseñar a nuestras hijas entonces a ser hogareñas. Debemos enseñarles a estar contentas y satisfechas con su rol, con su llamado al hogar. Debemos enseñarles que el hogar y la cocina no son un suicidio profesional ni una cárcel. No tenemos que enseñarles, debemos mostrarles con nuestro ejemplo y conducta lo bueno y agradable que es honrar y glorificar a Dios en la obediencia a su rol. La mamá debe mostrarle a su hija lo bueno y agradable que es honrar y glorificar a Dios en la obediencia a su rol y lo bello y gratificante que es el trabajo en el hogar. Porque si la niña le dice, mamá, ¿y por qué estás enojada? Pues mira todo lo que tengo que hacer. Mira nomás todo este trabajo. ¿Qué quisiera yo estar allá en la playa mejor o en otro lado haciendo esto o haciendo lo otro? ¿Qué le está enseñando? Si tú puedes, libérate de esto. Es lo que le está diciendo. Usted debe poder darle ejemplo de lo feliz que está usted de obedecer y glorificar a Dios al cumplir su voluntad en su hogar y en su rol. Si sus hijas no ven su gozo y felicidad de cumplir con la voluntad de Dios en su rol, en su hogar, también eso les está enseñando. No le hace que usted les diga, no, mi hija, tú me verás así, toda frustrada, haciendo estas cosas, no quiero hacerlas, pero tú sí debes de quererlo, mi hija. ¿Cómo suena eso? Y asimismo también los padres
han de mostrar a sus hijos varones lo bueno y gratificante que es trabajar. Porque hoy en día el mundo dice que, ay, no, trabajar, otra vez a trabajar, no, ya quiero que sea viernes y cosas así. Pero hermanos, el varón debe enseñarle a su hijo lo bueno, lo gratificante, lo incluso divertido que es trabajar. Hermanos, es algo que Dios puso, es gratificante, ayuda, hermanos, en la estabilidad emocional y mental del varón y física también el trabajo. Que no trabaje, de hecho, estropea todas esas cosas. Así que usted, hermana, entrenará a su hija en la cocina. Usted entrenará a su hija en la repostería. Usted entrenará a su hija en la costura. Digo en la costura porque yo creo que todas ustedes, hermanas, son testigos de lo difícil que ahora es hallar ropa modesta. Ya no venden prácticamente en ningún lado. Y pues tal vez va a haber que aprender a hacerlas. Así que para que su hija no ande batallando con eso, va a haber que enseñarle a coser, a hacer tal vez hasta su propia ropa. Va a haber que enseñarle, entrenarle en el embellecimiento de su casa, en las labores domésticas, en el apoyo a su cabeza, cómo se apoya a la cabeza. Hija, cuando tú crezcas le vas a apoyar a tu esposo de esta manera y de esta manera. Cuando lo veas así, cuando veas esta situación, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Es su tarea entrenar a su hija para que sea la mujer que usted no fue o tal vez no está haciendo, que debe ser. La quinta cosa que derivamos de nuestro pasaje que debemos enseñar a nuestras hijas es a ser apacible. Dice el versículo 4, sino en el interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y no tenemos separado de afable de apacible, porque aquí el término apacible, al igual que el anterior, tal vez no nos está comunicando mucho, pero para empezar en el inglés se traduce como quietud. Apacible se traduce como quietud. Y nuevamente nos dice el pastor puritano Matthew Poole para definirnos qué es quietud, y nos dice: por quietud se refiere a un temperamento apacible, tranquilo, modesto, en oposición a la desesperación, en oposición a la alegatividad y al griterío. Estas dos, nos dice, la mansedumbre y la quietud, es decir, el ser afable y apacible, suelen ir juntas. Y la segunda es el efecto de la primera. Es decir, el efecto de ser afable es que será apacible. La quietud no es una virtud con la que venimos de nacimiento. Al contrario, por nacimiento somos impacientes y desesperados. Y es precisamente por eso que tales cosas deben forjarse en el carácter de todos nuestros hijos e hijas. Y aquí, en ambos, en los varones y en las mujeres. Pero dado que el texto ahora lo está explicando o aplicando para las mujeres,
Por ahora vamos a seguir esta línea para las mujeres. Debemos entonces cultivar en nuestras hijas un temperamento apacible, nos dice el pastor puritano, es decir, no agresivo ni desesperado. Un temperamento apacible entonces es un temperamento que no es agresivo ni desesperado. Nos dicen los expertos en el idioma original que este temperamento apacible se refiere a un temperamento tranquilo, a un corazón libre de pasión, orgullo, envidia e irritabilidad. Es decir, que no es propio de nadie, y menos de una mujer bíblica, explotar en enojo o dar riendas sueltas a su molestia, sino que debe mortificarla. Y ojo, no tragarla, sino mortificarla. No es que se debe tragar el enojo, no, tiene que mortificar, porque son dos cosas diferentes. El espíritu entonces apacible está libre de irritabilidad, es decir, no explota en ira, no da riendas sueltas a su molestia, sino que la mortifica en cuanto comienza a sentir cómo su molestia se empieza a levantar, la apalea desde ese momento, la aplaca, porque ya una vez que se levantó y que tomó control, ya no se puede aplacar. Debemos entonces enseñar a nuestras hijas a no ser irritables, alegativas. No solo no es propio de la mujer ponerse a alegar al tú por tú con su cabeza, sino que debemos enseñarle a mortificarlo, porque eso le ahorrará muchos disgustos y problemas en su matrimonio. Eso le ahorrará muchos disgustos y problemas en su matrimonio. El proverbio inspirado nos dice que es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa, es decir, peleonera, alegativa, en casa espaciosa. Eso dice también la Escritura, que consume como carcoma a su marido. Una mujer rencillosa, peleonera, irritable, brava, dice el proverbio que también que es como carcoma a los huesos para su marido cristiano. El mundano no le importa. Para el mundano fácil, la ignora y diga lo que quiera, se va orgulloso, empecinado a seguir haciendo su maldad. El marido creyente que tiene una conciencia sensible y un corazón regenerado es el que será consumido por esa conducta y esa actitud. Así que debemos enseñar a nuestras hijas, pues, a no alzar la voz ni ser gritonas. Debemos enseñarlas a no alzar la voz ni ser gritonas. Y aunque esto es algo muy común en las incrédulas, debe ser una vergüenza para las creyentes manifestar este tipo de conductas completamente opuestas a lo que encontramos aquí en la Escritura. ¿Han oído esas señoras gritonas ahí de la cuadra que gritan y se escucha en toda la cuadra? Y que resulte que esa gritona era cristiana y va a la iglesia. Hermanos, ¿qué sería eso?
Así que no volteemos a ver a los incrédulos sin antes vernos a nosotros mismos, porque pregúntese también, usted ya que ya está casado, ¿quién grita más en su casa? ¿Quién grita más en su casa? ¿Ambos por igual gritan? ¿El papá y la mamá gritan igual? ¿O es la mamá la que grita más? Qué vergonzoso es eso, ¿no les parece? Incluso cuando corrigen a sus hijos, las mujeres bíblicas no han de ser gritonas, como si fueran machos enojados. Tienen que hacerlo conforme al carácter que la Escritura enseña de una mujer. Y si aún usted tiene dudas sobre su propia conducta, si no sabe quién gritará más, pregúntele a sus hijos. ¿Quién es más bravo en la casa? ¿Si usted o su marido? Pero no pregunte para reírse de la respuesta, sino para avergonzarse y arrepentirse. Dice el puritano Adam Clarke en ese sentido, cito, hablando sobre este carácter, dice, es una mente que no dará provocación a otros, ni se irritará por la provocación de otros. La mansedumbre evitará lo primero, la tranquilidad protegerá contra lo último. Termina la cita. Pero ahora las mujeres ya no callan. Antes se decía, lo que callan las mujeres. De hecho, por eso quitaron ese programa, porque las mujeres ya no callan y porque alguien se ofendió y dijo, no, ¿cómo vamos a callar? No, eso está mal, no se debe de decir así, no debemos de callar. Y ya no está ese programa, ¿sí lo bien? Pues es porque ya nadie calla. Ahora es más bien que los varones, de repente, ya son los que callan. Los varones son los que ya no quieren alegar con nadie. Me refiero en la calle o en los diferentes lugares. Pero las mujeres no están dispuestas a sufrir ningún agravio, ninguna tranza ni ninguna cosa. Ellas son las que van a reclamar todo lo que se deba reclamar. Digo, no es que no debamos exigir el cumplimiento justo de las cosas, pero hermanos, evaluemos qué habrá en nuestro corazón. Dice el pastor y teólogo John Gill, aquellos que están poseídos de tal espíritu no son fácilmente provocados a la ira, soportan pacientemente y aguantan las injurias, se comportan afable y cortésmente con todos, tienen los pensamientos más bajos de sí mismos y los mejores de los demás. Miren que el pastor le ha dado aquí al clavo, como decimos. La clave de la mansedumbre es tener pensamientos más bajos de nosotros mismos y altos de los demás. Miren el corazón afable y apacible que tiene una consideración baja de sí mismo y mayor de los demás.
Y miren ahora su corazón. Que tal vez alguno podrá decir que ya no grita con su voz, pero ¿qué tal con su corazón? ¿Qué tal con sus pensamientos? ¿Qué tal con lo que manifiesta? Con sus gestos, sus miradas o cualquier otra cosa. Dios lo mira igual que la manifestación externa. Y por último, en cuanto a este punto, cada creyente y principalmente las mujeres debemos aprender y enseñar a nuestras hijas a no dejarse dominar por sus sentimientos. Nosotros todos, pero principalmente las mujeres, debemos aprender y enseñar a nuestras hijas a no dejarse dominar por sus sentimientos. Debemos hacerles entender que el sentimentalismo y el emocionalismo irrestrictos conducen directa o indirectamente al pecado. Piénsenlo. El emocionalismo y el sentimentalismo irrestrictos, que se dejan correr sin restricción, conducen directa o indirectamente al pecado. Que quienes se dejan arrastrar por sus emociones no solo errarán en sus decisiones, en sus palabras, en todo lo demás, sino que también pecarán. Debemos enseñar a nuestras hijas a identificar y moderar sus emociones para que no terminen autocompadeciéndose y victimizándose. Para eso debemos aprender nosotros a hacerlo primero, ¿no les parece? Porque cuando en un conflicto alguien llega a decir, hay un conflicto entre dos personas, ¿verdad? Y uno dice, no, yo no hice nada mal, yo todo lo hice bien, fue la otra persona la que ocasionó todo, fue la otra persona la que hizo todo el mal, yo no hice nada. Generalmente, eso es un reflejo de victimización autocompasiva. Por lo general, no es cierto. Dice así porque se está victimizando y se está autocompadeciendo. Así que debemos aprender y enseñar a nuestras hijas a no dejarse arrastrar por sus pasiones, por la ira, por el no dejarse, por el responder y por el vengarse. Dice el santo del pasado, Tertuliano, a las mujeres jóvenes: vístanse con la seda de la piedad, con el satín de la santidad y con la púrpura de la modestia. Así tendrán al mismo Dios por pretendiente. Termina así. La sexta cosa que debemos enseñar a nuestras hijas es a esperar en Dios. Dice 1 Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y escúchenme, hermanos, con paciencia estas cosas, porque es muy importante. ¿Qué significa esperar en Dios en este texto? Primeramente, se puede traer una justa aplicación de este texto para enseñar a nuestras hijas y a las creyentes solteras que se vistan con todas estas virtudes como lo enseña la Escritura y que esperen en Dios. Que esperen en Dios que a su tiempo enviará un buen esposo en su fidelidad, si es que es su voluntad que se casen.
Esperar en Dios, entonces, es que las mujeres jóvenes deben ataviarse de estas virtudes internas. Y al hacerlo, esperar que Dios hará lo demás. Es decir, traerá un varón para que se casen. Si es que es la voluntad de Dios que sea así. Debemos enseñar que entonces no tienen que rebajarse a la sensualidad del mundo tratando de conseguir marido con atuendos y actitudes inmodestas. Enseñarles que Dios es fiel con quienes le obedecen y decirle: hija mía, no debes vestirte así para atraer y buscar a un marido. Debes vestirte con este atavío interno y esperar en Dios. ¿Me explico? Porque aquella que se viste con el atavío externo, ¿en quién espera? En su atavío. Pero dice el texto, aquí debe esperar en Dios. Pero también esta expresión está dicha a manera de consuelo para que todas las creyentes que sufren injurias e injusticias por parte de sus maridos encuentren esperanza y alivio, justicia y reivindicación y valoración en esta vida y también en la venidera. Es decir, estas palabras son también para todas aquellas que tienen maridos incrédulos, que sufren las injurias y las injusticias. Es un consuelo para las que dicen: pero si muestro esa mansedumbre que dice la Escritura, entonces mi marido se va a aprovechar. Este texto es un consuelo para las mujeres que dicen: pero si yo despliego esa clase de quietud y dulzura a mi marido nunca va a cambiar entonces. Bueno, primeramente, ¿quién le dijo que era su tarea cambiar a su marido? ¿Quién le dijo que usted lo iba a hacer cambiar? ¿Quién le dijo que usted debía corregir a su marido para que fuera lo que debiera ser? Cuando la Escritura enseña lo contrario. Por lo que este texto es un consuelo que dice: tú haz tu parte al pie de la letra, no nomás tantito o solo a veces, sino correctamente y permanentemente, y espera en el Señor, y Él obrará en lo demás. Porque dice: así se ataviaban las mujeres santas. ¿Cómo se ataviaban? Con estos ornamentos. ¿Y qué hacían? Esperaban en Dios. La respuesta, el cambio. ¿Me explico? Este consuelo del texto es como que nos está diciendo a las mujeres: tú haz lo que te he mandado, dice el Señor, al pie de la letra, y no nomás en ocasiones, o no nomás tantito, no, como debes hacerlo. Y espera que el Señor bendecirá tu obediencia haciendo que te ganes a tu esposo. Si tú te vistes, dice el texto, y te atavías de todos estos ornamentos internos, entonces lo que te resta es esperar en el Señor, que el Señor bendecirá tu obediencia y te habrás ganado a tu esposo. Porque ¿cómo dice el texto que debe esperar en Dios? ¿Reclamando? ¿No dejándose de su marido? ¿Dando la batalla? No, dice: estando sujetas a sus maridos. Así es como debe esperar en Dios. Así que ustedes, hermanas, deben aprender y así enseñar a sus hijas a no ser irrespetuosas con sus maridos, sino a esperar en Dios.
Pero es que me ofendió, yo le debo devolver la ofensa. No, dice el texto, tú debes de hacer lo tuyo y esperar en Dios. Hay que enseñar a aprender y enseñar a nuestras hijas a no ser rencillosas, sino a esperar en Dios. Pero ¿cómo no me voy a defender? No, vas a esperar en Dios. Debemos enseñar a nuestras hijas a no ser enojonas, sino a esperar en Dios. A no explotar en cólera, sino a esperar en Dios. Pero es que, ¿cuándo va a cambiar? Eso es lo que está diciendo el texto. Debes esperar. No ha cambiado porque tú no has hecho tu parte, porque tú no te has vestido de estos ornamentos. Vístete de ellos y espera en Dios. Debemos aprender y enseñar a nuestras hijas, pues, a no ser orgullosas, sino esperar en Dios, a no ser alegativas, sino esperar en Dios, a no ser gritonas, sino esperar en Dios, a no ser desesperadas, sino esperar en Dios, a no ser vengativas, sino esperar que Dios sea el que se venga, a no dejarse llevar por sus emociones, sino a esperar en Dios. Y así podríamos seguir, hermanos, pero pasemos a nuestro último punto mucho más brevemente. Debemos enseñarlas a ser perseverantes. Dice el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Para finalizar, hermanas, el apóstol nos dice que las mujeres se sujeten a sus maridos como a un señor. ¿Se fijan? Pues Sara llamaba a su esposo Señor. Y lo que esto está diciendo no es que ustedes le deben hablar y decir a su esposo Señor, sino que deben referirse o tratarle a él como a un Señor, como a su padre. Por eso decíamos hace un rato eso en cuanto al respeto. Y dice, pero sin temer ninguna amenaza. Es decir, lo deben hacer sin temer ninguna amenaza. ¿Y a qué se refiere el apóstol con sin temer ninguna amenaza? Pues se refiere a las amenazas injustas de sus maridos incrédulos. Yo espero que las creyentes que tienen maridos incrédulos ya hayan sufrido lo suficiente como para no solo aconsejar, sino hasta impedir que sus hijas se casen con incrédulos o con aquellos de quienes su iglesia local da testimonio de que no sean creyentes. Porque ustedes ya sufrieron mucho y ya saben lo que es sufrir con un marido incrédulo. Y yo espero que eso haya sido suficiente para que ustedes no solo aconsejen, sino impidan, porque tienen autoridad. Que el mundo ya les enseñó que ustedes no tienen autoridad y que los hijos se casan si quieren y con quien quieren. Eso es un concepto mundano, no es bíblico. En la Escritura son los padres los que autorizan estas cosas, y si el padre dice no, ¿qué dice la Escritura en 1 Corintios? Que si el padre dice, mi hija no se casa, la voy a guardar así. ¿Qué debe hacer la hija? Escaparse con el marido, con el muchacho. No debe sujetarse. Lo demás es que el mundo ya nos metió la forma en la que el mundo procede y hace. Y lo preferimos, ese modelo mundano. Pero debemos entonces impedir que nuestros hijos se casen con los que no son creyentes. Porque eso será
Un gran e interminable dolor que no siempre comenzará desde el inicio del matrimonio, sino que ciertísimamente se manifestará a su tiempo y sufrirán. Así que, pensando en que ninguna de ustedes cometerá tal locura, veamos lo que enseña este texto a las hermanas que antes de conocer al Señor se casaron en su ignorancia con hombres impíos. Estos hombres impíos en más de alguna ocasión les exigirán o tratarán de involucrarles en pecados. Lo que el texto nos está diciendo es que el marido incrédulo va a tratar y le exigirá involucrarse en pecados, ya sea bajo engaño o bajo amenazas. Y ahí es donde dice el texto que la mujer bíblica, sin enojo, sin irrespeto, sin sarcasmo y sin gritos, pero también sin temor a los gritos o a las amenazas de parte de él, habrá de mantenerse firme en su obediencia al Señor. Es lo que dice el texto, sin temer a las amenazas. Estos hombres impíos en más de una ocasión les exigirán con regaños o con amenazas que no vayan a la iglesia. Estos hombres impíos con regaños o con amenazas les exigirán que no obedezcan al Señor o que no escuchen el consejo de sus pastores. Y es allí donde la mujer bíblica, sin enojo, sin irrespeto, sin sarcasmo y sin gritos, pero también sin temor a las amenazas de parte de él, habrá de mantenerse firme en la obediencia al Señor. Por eso dice el apóstol, de la cual, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Así que esta es una sujeción que persevera sin temor. Oremos al Señor.